Pues bien, mis queridos estudiantes, vamos a repasar la clase ya que por mis fallas técnicas de internet no se pudo. Entonces vamos a iniciar con el tema de intervención a través de agentes físicos y les voy a mencionar lo que es la clasificación, ¿de acuerdo? En la imagen del lado izquierdo es una modalidad terapéutica que el agente físico es el agua, y en la imagen del lado derecho pues es la intervención de electricidad a través de un aparato eléctrico donde se aplica un estímulo eléctrico en alguna zona del cuerpo, ¿sí? En esta imagen se muestra la aplicación de lo que es el frío, que se denomina crioterapia en nuestra modalidad terapéutica. En la imagen del lado izquierdo es la aplicación de ultrasonido terapéutico y en la imagen del lado derecho es conocido lo que es la presoterapia a través de aparatos especializados. El tratamiento fisioterapéutico es importante intervenir con estos medios físicos para obtener un resultado favorable en la terapia de nuestros pacientes. Puede ser combinado, pero para esto hay que conocer sus indicaciones de cada modalidad terapéutica. La clasificación de los agentes físicos son tres: los higiénicos, los farmacológicos y los quirúrgicos. Los que nosotros utilizamos en fisioterapia son los higiénicos. Son agentes naturales que actúan habitualmente sobre el organismo, sosteniendo en él la vida y que en ocasiones podría aliviar o curar padecimientos. La clasificación de los agentes físicos corresponde a 3 puntos, que son los higiénicos, los farmacológicos y los quirúrgicos. Los que nosotros utilizamos en nuestro campo de trabajo son los higiénicos. Son los elementos de origen natural como el agua, el sol, el calor y el frío. Los farmacológicos van a ser las sustancias químicas capaces de modificar el funcionamiento celular y vamos a obtener una respuesta biológica. Y los quirúrgicos pues vamos a obtener una acción mecánica sobre una estructura anatómica del cuerpo. Los agentes ionizantes son aquellos que con su interacción con la materia produce fundamentalmente la ionización de átomos que la componen. Estos agentes constituyen el principal interés de la física nuclear y de la radiología. Existen dos: los corpusculares, que son los protones, electrones, partículas alfa, y los no corpusculares, que son los rayos X y la radiación gamma. Los agentes no ionizantes son los que se emplean en medicina física. Son aquellos agentes físicos, naturales y artificiales, cuya interacción con el material biológico no produce ionizaciones atómicas. La clasificación son cinéticos o mecánicos, eléctricos y electromagnéticos, térmicos y agentes climáticos o complejos. La clasificación de agentes físicos corresponde a 3 categorías. La categoría de los térmicos, pues vamos a tener diferentes agentes de calor profundo, que podemos tener el ultrasonido terapéutico y la diatermia. Un agente de calor superficial puede ser una compresa húmedo caliente, y un agente de enfriamiento puede ser una compresa fría. De la categoría mecánica tenemos dos. Está lo que es la tracción y la compresión, el agua y el sonido. La tracción pues va a ser todos los aparatos de atracción mecánica que utilizamos en fisioterapia, y la compresión van a ser esas modalidades como el vendaje elástico y las medias de compresión. También tenemos lo que es el agua, que se puede utilizar
en tanque terapéutico o en tina de remolino, y el sonido, que también tiene un efecto mecánico que es en un ultrasonido. Cabe señalar que en el ultrasonido, dependiendo la frecuencia en que nosotros lo vayamos a poner en nuestro paciente, es el efecto que vamos a obtener. Por ejemplo, si lo ponemos a 1 MHz, el ultrasonido terapéutico va a generar un calor profundo. Y si lo ponemos a 3 MHz, el ultrasonido terapéutico va a generar sonido y va a ser un efecto mecánico. Y en la categoría electromagnéticos, pues van a estar todas las corrientes eléctricas, va a estar el láser y va a estar las diferentes modalidades de aplicación. Los agentes mecánicos o cinéticos son los que implican la emisión y transmisión de fuerza o energía mecánica, que conlleva el movimiento del organismo, los tejidos o las moléculas sobre los que actúan. En ella es importante lo que es el agua. El movimiento en agua proporciona resistencia, proporciona presión hidrostática y flotabilidad. Al utilizar la inmersión en agua, aumenta la presión alrededor del área corporal sumergida y lo conocemos como hidroterapia. Kinesioterapia, su definición es del griego kinesis, que es movimiento, terapia, que es curación, remedio o tratamiento. Entonces va a ser aquel tratamiento a través del movimiento. Las fuerzas que vamos a utilizar va a ser la pasiva o la activa sobre los diferentes tipos o segmentos corporales. El objetivo final va a ser que realicemos una ejecución del movimiento en el paciente. La mecanoterapia va a ser la variedad instrumental de la cinesiterapia, donde se engloba un conjunto de técnicas que se requiere especialmente de aparatos mecánicos diversos. La masoterapia es la modalidad terapéutica más antigua y es el tratamiento mediante el masaje. Es una técnica manual o mecánica que moviliza de forma metódica los tejidos blandos con fines terapéuticos, ya sea preventivos, higiénicos, estéticos y hasta deportivos. Los efectos que produce de forma local y general es a través de la manipulación del tejido blando, indicado en afecciones del aparato locomotor, circulatorio y sistema nervioso. Los agentes térmicos es la termoterapia, que es la aplicación de calor que produce una serie de respuestas fisiológicas. Dentro de los materiales pues tenemos los sólidos, que es una compresa húmedo caliente, el líquido, que es el agua, semilíquido, que es la parafina, gaseoso, que es la fluidoterapia, y existen dos tipos. Lo que es superficial son los sólidos, líquidos, semilíquidos y la radiación infrarroja. Y los profundos pueden ser la corriente de alta frecuencia y el ultrasonido terapéutico. La crioterapia va a ser el conjunto de procedimientos terapéuticos basados en las respuestas fisiológicas de la aplicación del frío sobre el organismo. Vamos a tener tres modalidades: conducción, que es una compresa fría, una bolsa de hielo, un masaje con hielo; la de convección, que son los baños y duchas frías; y la de evaporación, que son los agentes refrigerantes como el spray de cloruro de etilo, nitrógeno líquido vaporizado. Los agentes electromagnéticos utilizan la electricidad como agente físico, se estudian en la electroterapia y en el electrodiagnóstico. Los efectos y las aplicaciones clínicas de las corrientes eléctricas varían en función de la forma de tipo de onda, la intensidad, la duración y dirección del flujo de corriente.
dependiendo del tipo de tejido donde lo vayamos a aplicar. Tenemos electroestimulación, tenemos que inducir una contracción muscular a nivel motor del músculo y tenemos cambios sensoriales, que esto es a nivel sensorial en los receptores de la piel. La radiación ultravioleta, radiación infrarroja, diatermia y corriente eléctrica entran en este tipo de agentes eléctricos. El electrodiagnóstico es la exploración de la función neuromuscular y es el registro de las respuestas de los sistemas orgánicos a un estímulo eléctrico. La electromiografía son estudios destinados a conocer el funcionamiento del sistema nervioso periférico mediante una aguja y electrodos. Buscan la actividad eléctrica muscular. Estos dos últimos estudios que les menciono los realiza el médico rehabilitador, pero es importante que nosotros conozcamos de ellos. También los agentes climáticos o complejos, pues está la hidrología médica, que es la acción terapéutica de las aguas con minerales. Está la talasoterapia, que es el aprovechamiento del mar con fines terapéuticos, y la climatoterapia, que es la acción beneficiosa de los diferentes climas. La Asociación Americana de Fisioterapia establece que la utilización solo de agentes físicos no constituye generalmente la fisioterapia en la mayoría de los casos. Los agentes físicos deben aplicarse en combinación con otras intervenciones de tratamiento. Debemos de obtener una descripción y utilización de los agentes físicos en los programas de rehabilitación física de cada uno de nuestros pacientes. Y también nos menciona que no hay documento exclusivo que justifique la necesidad de uso exclusivo de un medio físico. Los fisioterapeutas debemos de realizar la evaluación y planificación para el uso de los agentes físicos. Primero se debe de hacer es consultar la historia clínica o el expediente clínico elaborado por el médico especialista. El diagnóstico médico y cualquier precaución que puede ser necesario hay que tenerlo siempre en cuenta, chicos. Las precauciones van a ser aquellas condiciones en las cuales una determinada forma de tratamiento se debería de aplicar con cuidado especial o con limitaciones. También lo podemos conocer como contraindicaciones relativas. Entonces, lo importante que tenemos que considerar en nuestro paciente es la exploración, la historia del problema actual que presenta nuestro paciente, la información sobre el nivel de actividad y participación actual y lo que se espera conseguir, establecer o seguimiento el plan de tratamiento indicado y el plan que pueda ser modificado, que esté indicado a largo tiempo, se va a requerir de una reexploración o una reevaluación. En la documentación vamos a obtener la información del registro médico del paciente, ya sea por escrito a mano, dictada o indicada también. Debemos tener presente el objetivo principal y puede ser general también de lo que es la terapia física. Siempre hay que comunicar a otros profesionales de la salud los hallazgos de la exploración que nosotros realizamos como fisioterapeutas, las evaluaciones, las intervenciones y lo que vamos a ejecutar en nuestro paciente. Hay que registrar a largo plazo y a efectos de facturación para el cobro de los servicios proporcionados. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, aunque sea el paciente, que no sea tu familiar, le dices, ay, le doy la terapia y después me paga. No, chicos, yo siempre les sugiero que trabajo hecho, trabajo pagado. ¿De acuerdo?
El SOAP es el formato tradicional de notas médicas o nota de terapia física. Va a consistir de 4 elementos. El subjetivo es donde el paciente refiere el dolor, por ejemplo, en la zona lumbar, o si disminuyó de la tolerancia a sentarse o de alguna otra posición. El objetivo pues va a ser de acuerdo al pretratamiento, donde ustedes van a evaluar el dolor, y también el objetivo de intervención que van a aplicar ustedes para disminuir ese dolor. En análisis van a desarrollar lo que aplicaron a su paciente, si hubo disminución del dolor, si hubo aumento en la tolerancia a sentarse, sin algún otro efecto secundario. Y en el plan de tratamiento o programa de tratamiento también lo pueden conocer. Es donde tú le vas a indicar a tu paciente qué debe desarrollar en su casa para disminuir sus síntomas que le molestan y continuar con ese programa de cuidados y esos ejercicios que tú le vas a indicar como fisioterapeuta. Es bien importante nosotros realizar la nota de terapia física más que nada por cuestiones legales. Se nos llega a presentar alguna demanda y ustedes tienen cómo justificar la aplicación de su tratamiento. Vamos a tener contraindicaciones y precauciones generales para utilizar o aplicar los agentes físicos. Una restricción va a ser al uso de alguna intervención terapéutica. Una contraindicación va a ser una condición al cual ustedes no van a aplicar un determinado tratamiento. Y una precaución va a ser aquella condición bajo las cuales una determinada forma de tratamiento se debe de aplicar, pero con cuidado especial o con limitaciones. Contraindicaciones generales. En el embarazo no debemos de aplicar ningún medio físico o agente físico porque puede afectar el desarrollo fetal, ¿sí? Entonces, por nada, una embarazada, medio físico, no. En procedimientos malignos, los agentes físicos pueden alcanzar el tejido maligno y pueden alterar la circulación a dicho tejido. Algunos agentes físicos aceleran el crecimiento o la metástasis del tejido maligno. Entonces, sí debemos de tener cuidado cuando se considera la opción a tratar cualquier región del cuerpo que tenga actualmente o haya tenido anteriormente células cancerosas. En marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado, recuerden que podemos alterar lo que es el funcionamiento del dispositivo y tener algún efecto adverso sobre el paciente. Entonces, por nada hay que aplicar agentes físicos en este tipo de pacientes. Otra contraindicación es en alteraciones de la sensibilidad y de la función mental, donde vamos a tener el límite para la aplicación de los agentes físicos viene dado por lo que no expresa el paciente sobre qué siente a la hora de la intervención. Ejemplo, si el paciente no puede sentir calor o dolor debido a alguna alteración de la sensibilidad, no va a poder expresar esta sensación de forma precisa o consistente, porque hay una alteración de la función mental o por otros factores que afecten a la capacidad de comunicarse. En nuestro organismo tenemos receptores sensoriales. Cada receptor sensorial tiene un nombre y tiene una función. Los receptores de Meissner nos van a detectar el tacto. Los receptores de Krauss nos van a detectar el frío. Los receptores de Ruffini van a detectar el calor. Los receptores de Pacini van a detectar la presión y los nociceptores van a detectar el dolor. Hasta aquí va a ser la presentación y vamos a dar seguimiento
con sistemas de transferencia de calor y lo que es termoterapia.